noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Glucodón al Corazón. Como todos los miércoles, el doctor Josué Pichardo, estoy para servirle cada miércoles con un tema interesante de salud para que ustedes y nosotros aprendamos cada vez más. Los miércoles estoy yo y los martes está la doctora Ivette Gómez hablando de salud bucal, de odontología responsable. Este es su canal 10 de Cable Onda Oriental. Gracias a ustedes por seguirnos todos los miércoles en su programa. Las personas que nos siguen en vivo por aquí por el canal, igual a aquellos que nos siguen por el canal de YouTube y por Facebook. Así que gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Hoy tenemos un tema de los temas que están en boga. Vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar de cuál es el impacto de la enfermedad viral por COVID-19 sobre el corazón. Algunos aspectos de los estudios que han salido a través de los meses en esta situación y que todos los días salen informaciones nuevas. Así que la realidad también es que tenemos que ser cautos en dar algunas de esas informaciones porque cambia con mucha frecuencia la información hacia las cosas que puede producir esta enfermedad, no solo en el sistema cardiovascular, sino a nivel del sistema pulmonar e igualmente a nivel del sistema neurológico. Así que vamos a ver esta noche cuál es el impacto del COVID sobre el corazón y vamos a hablar también de algunos aspectos de lo que pasó frecuentemente el día de ayer, que era el Día Mundial del Corazón. Todas las cosas que se hablaron a nivel de República Dominicana, igualmente a nivel mundial, la Sociedad Dominicana de Cardiología y sus diferentes capítulos, todas las actividades que fueron realizadas por los cardiólogos a nivel nacional. Así que no se mueva de ahí y en un momentito regresamos para hablar de cuál es el impacto del COVID sobre el sistema cardiovascular y esencialmente sobre el corazón. Pues como le decía, en el día de ayer se celebró el Día Mundial del Corazón. Tanto las sociedades internacionales como la Sociedad Dominicana de Cardiología y las diferentes entidades que trabajamos para la salud cardiovascular, se hicieron muchas actividades, empezando por caminatas, empezando por hacer ejercicio al aire libre, y se iluminaron de rojo la mayoría de las edificaciones gubernamentales, íconos de nuestra sociedad, como una referencia a ese gran órgano que es el que nos mantiene vivo a todos, el corazón. ¿Por qué se elige el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón? Justamente para recordarnos que 17 millones de personas mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular. Para recordarnos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial, no como algunas personas a veces creen y se confunden pensando que el cáncer de mama, que el cáncer cervicuterino son patologías importantes. Sin embargo, la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Entonces el Día Mundial del Corazón justamente es para que todos reconozcamos que tenemos que cuidar la salud cardiovascular porque es la primera causa de muerte a nivel mundial. Eso significa que tenemos que hacer más ejercicio, llevar una dieta más cardiosaludable, mantener un peso adecuado, mantener control de los factores de riesgo, tales como la hipertensión y la diabetes. Justamente, como le digo, se hacen una serie de actividades donde participan la mayoría la mayoría de los que participan son jóvenes. De hecho, estas actividades se llevan a los colegios para que las personas desde su primera infancia conozcan los riesgos cardiovasculares y desde ahí comienza a hacerse la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas las enfermedades cardiovasculares que son, como le mencionaba, la primera causa de muerte. Quiero mencionarle esto antes de comenzar a desarrollar el tema que nos compete en el día de hoy, para que entendamos, como le digo, que las enfermedades cardiovasculares hay que ponerle atención y hay que ponerle atención desde la primera infancia, porque lo que hagamos cuando niños es lo que va a repercutir luego en nuestra vida adulta, en la
en las enfermedades cardiovasculares. Quiero hacer también una pequeña introducción porque el tema COVID y afección del corazón tiene que ver mucho con lo que es la parte anatómica del corazón. Y para que entendamos esa parte, es bueno que le mencione cuáles son las estructuras que puede afectar el COVID y que anatómicamente son las partes básicas de funcionamiento del corazón. El corazón tiene una membrana externa, que igual que los pulmones tienen una membrana que se llama pleura, el corazón tiene una membrana que se llama pericardio. Esa membrana pericárdica es la que permite que el corazón se roce de manera suave con la pared. Existe una hoja de ese pericardio que está pegadita al corazón, que es la hoja visceral, y una hoja que está pegadita a la pared que se llama parietal. O sea, ese pericardio, que es esa membrana que envuelve el corazón y que permite ese desplazamiento suave, tiene una pequeña cantidad de líquido para que eso se produzca justamente suavemente, para que no haya trauma al movimiento del corazón. Y luego está el músculo miocárdico, que es la parte que hace el trabajo, la parte que hace la función, que hace la fuerza en el corazón, que es el músculo miocárdico. Ese músculo miocárdico compone tanto la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos, y la parte de arriba, que se llaman aurícula, como hemos mencionado en otras ocasiones. Hay áreas del corazón que tienen más acúmulo de músculo, o sea, principalmente la área del ventrículo izquierdo, que es donde el corazón hace más fuerza. Quiero que tengamos esto claro, porque justamente las afecciones a las que puede llevar el COVID tienen que ver directamente con eso. O sea, ¿dónde puede afectar? Si es en la membrana que envuelve el corazón, o sea, al pericardio, o es directamente al músculo miocárdico, o puede hacerlo de manera indirecta hacia las arterias que irrigan el corazón, que son las coronarias. O sea, quería mencionarles esas estructuras para que tengamos claro esos elementos que es donde realmente el COVID pudiera hacernos daño. Hay que estar claro con algo, y es bueno que mis pacientes que a diario me hacen esta pregunta en el consultorio, es bueno que lo sepan. El COVID como virus que puede afectar estas estructuras no es el único que puede hacerlo. De hecho, la mayoría de las afecciones a ese nivel, o sea, de inflamación del pericardio, es producida por virus que tenemos a diario, por virus de la gripe, por virus de la influenza. La mayoría de los virus pueden afectar de manera frecuente esas estructuras del corazón, pueden inflamar esas áreas, esencialmente el pericardio, lo que significa, como le digo, que no es un asunto exclusivo del coronavirus. O sea, es algo que puede ocurrir con otros virus muchísimo más frecuentes y que viven a diario con nosotros. Lo único que sí, como vamos a ver más adelante, si hay una afección por coronavirus y esa infección es una infección importante con complicaciones, con afección a otros órganos, pues entonces la afección o el toque de esa membrana pericárdica, que pudiera llevar incluso al miocardio, al músculo, pues va a ser entonces más agresiva y más compleja. O sea, pero para que tengamos claro, no solamente el coronavirus puede afectar el corazón. La mayoría de las inflamaciones de la afección de esa membrana es producida por virus y no necesariamente por el coronavirus. Es importante también que tengamos claro que no todas las personas que le da coronavirus van obligatoriamente a tener una afección del corazón, ni van a inflamarse obligatoriamente el pericardio ni el músculo miocárdico. No es así. Eso se lo trato también de explicar todos los días a los pacientes, porque usted sea hipertenso, leve, controlado, una gente joven que no tiene otra comorbilidad, no hay que tener esa parafernalia que me dio coronavirus y ya me morí. No es así. Bien, o sea,
Recuerden, y eso está explicado por muchos médicos y muchos especialistas que trabajan directamente con la infección por COVID, esencialmente los infectólogos, los neumólogos, que hay 3 formas de aparición o de afectación del COVID. Hay una forma leve, puede ser parecido a una gripe simple, común, con simple congestión nasal, y que algunas personas a veces ni cuenta se dan que es eso, que es una infección por COVID, porque es una infección leve. Bien, por lo tanto, esa afección probablemente usted le dé y ni cuenta se dé, y no significa obligatoriamente que le vaya a afectar el corazón ni ninguno de sus otros órganos, o sea que es algo leve. Ahora, esa puede ser otra de las presentaciones, que ya es una forma un poco más compleja, una forma moderada de afección, donde sí puede haber más complicaciones a nivel del sistema respiratorio, más síntomas, mucha fiebre, más artralgia, expectoración y demás, y pudiera incluso haber datos neumónicos, o sea, datos de infección pulmonar tipo neumonía, y por eso ustedes ven que los doctores mandan a hacer radiografía de tórax, y en algunos casos se piden tomografía, que incluso se habla que la tomografía pudiera ser más específica. Si usted tiene algún hallazgo tomográfico y tiene síntomas, pudiera ser en ese momento más específica para tomar una decisión terapéutica que una prueba rápida, porque a veces la prueba rápida, dependiendo del tiempo en que se realice, si realmente usted todavía está en esa ventana donde no hay aparición de los elementos inmunológicos que hacen que esa prueba se alteren, pudiera realmente tener la enfermedad y no tener esa prueba alterada. Sin embargo, si hay datos tomográficos, radiográficos, más síntomas, pues ya el médico tomaría una conducta sin tener que esperar esa prueba. Ese es el elemento o la forma quizá moderada de afección. Y hay una forma severa que es probablemente la que más pudiera complicar la parte cardiovascular, donde los pacientes tienen ya manifestaciones mucho más extremas, con distrés respiratorio, o sea, con alteración del patrón de respiración, y esos son esos pacientes que lamentablemente caen en la unidad de cuidados intensivos y que hay que llevarlo incluso a ventilación asistida y demás, porque hay un compromiso ventilatorio significativo. Vamos a ver que quizás esos son los casos que más debemos prevenir en aquellos pacientes que tienen una condición cardiovascular. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que aquellos pacientes que tienen un compromiso cardiovascular, que tienen una condición mórbida, que tienen más de 60 años, pero que tienen un compromiso cardiovascular, entiéndase, aquellos pacientes que ya han tenido un evento coronario, que ya han tenido un infarto, o que tengan una alteración en la estructura de su corazón, esos pacientes entonces pues pueden tener esas complicaciones o puede darle esta forma que es más compleja del virus. O sea, para que ustedes vean entonces, haciendo como un pequeño resumen de esta parte, primero saber bien cuáles son las partes del corazón que puede afectar, que es el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, y el músculo, el miocardio, en casos ya quizá un poco más complejos. Ver que no a todo el mundo que le da COVID tiene obligatoriamente que producir una situación o una afección del sistema cardiovascular, no es así. Si son afecciones leves probablemente no. Si son pacientes que lo que tienen como enfermedad cardiovascular es hipertensión, pero no tienen más nada, y además son personas jóvenes, no son obesos, no tienen diabetes, no tienen una condición comórbida que predisponga a que su sistema inmunológico baje, o sea, es débil desde el punto de vista de respuesta inmunológica, a esos son los pacientes, como les digo, que en esa forma leve probablemente no llegue a una afección. Como les decía, si ya sí hay una condición, pues puede ser que el paciente pueda tener una presentación un poco más compleja, y ahí es que vamos a explicarle en el próximo segmento realmente cuáles serían esos pacientes que los cardiólogos tenemos que identificar, y que el paciente cuando tiene esa condición debe tener la mayor precaución, y que si hay alguna sintomatología el médico debe verlo, definir
su estatus en ese momento, ver cuáles son las condiciones comórbidas que hay de la parte cardiovascular para entonces poder tomar las mejores medidas, tanto preventivas como terapéuticas. Porque vamos a ver también más adelante que los pacientes que tienen una condición cardiovascular, que también están usando una serie de medicamentos, tenemos que tener la precaución con las medicaciones que pudieran utilizarse también como fármaco, como farmacoterapia para infección o por procesos neumónicos por COVID. O sea que en el próximo segmento vamos a ver entonces cuáles serían esos factores predisponentes propios de cada uno de los individuos o de los pacientes con enfermedades cardiovasculares que pueden llevar a que esa infección, que en una persona sin factores de riesgo, en una persona joven, puede darle leve, pero con esa persona con esos factores pudiera ser moderado e incluso llegar a ser más complejo y con afección directamente sobre la parte cardiovascular. Así que no se mueva de ahí y en un minutito regresamos para que hablemos de esa parte. Recuerde que puede seguirnos usted igualmente por nuestro canal de YouTube, igualmente a mis pacientes que le enviamos estas informaciones. No se olvide de decirnos por el chat con la asistente de qué tema le interesa de que nosotros comentemos y con todo el gusto aquí lo haremos en los programas venideros. Así que nos vemos en un minutito. Continuamos aquí en su programa Glucodón al Corazón. Los martes está la doctora Ivette Gómez por aquí, con todos ustedes, hablando de odontología responsable, y los miércoles el doctor Josué Pichardo, con temas cardiovasculares, pero claro está, siempre le menciono que si hay algún tema que le interese que compartamos con ustedes, pues buscamos al especialista de esa área y con todo el gusto lo compartimos. Así que déjenoslo saber, cuando le mandamos la información, te ve, si hay algún tema que le preocupa y que quiere que nosotros conversemos aquí, pues nos lo escribe y lo valoramos. Con todo el gusto lo compartimos con todos ustedes. Hoy estamos hablando de cuál es el impacto de la enfermedad de COVID-19 sobre el sistema cardiovascular, sobre el corazón. Le decían que hay una serie a veces de gente jóvenes que va a la consulta y yo le agradezco, ¿verdad?, que vayan a visitarme con todo el gusto, que depositen su confianza en nosotros como especialistas en el área cardiovascular. Pero trato de hacerles entender esta parte porque a veces tienen mucha tensión y mucho susto y nervio y pensando de que si le da COVID, acabó, se fue la vida ahí mismo. Sin embargo, tenemos que estar claros con esto y cogerlo con calma, cada quien hacer todo lo que necesita hacer realmente para prevenir la infección, pero si ya a usted le dio, entonces hacer lo que hay que hacer para recuperarse y que no se complique. Entonces, la mayoría de personas jóvenes, que lo que son es simples hipertensos controlados. Eso significa que llevan un tratamiento de manera bien llevada, de manera rutinaria, que se medican, que van a su chequeo cada cierto tiempo para revisar. Y eso se lo trato de explicar. Al médico que usted va, o al que usted decide ir, debe ir de manera rutinaria cada cierto tiempo, no ir solamente cuando hay una complicación, cuando hay un síntoma. O sea, el médico que usted decida ir por confianza, porque usted entiende que esa persona puede ayudarle a controlar su situación, debe tratar de mantener esos chequeos de manera rutinaria, cada X tiempo que el médico considere, 3 meses, 4 meses, 6 meses, de acuerdo a su condición. ¿Por qué? Porque como le digo, si usted es hipertenso controlado y usted está bien y usted no tiene ya un daño a nivel de su corazón, pues probablemente usted lo que le dé es una forma leve. Usted es una persona todavía con toda su inmunidad y por lo tanto su respuesta hacia cualquier proceso infeccioso, no solo hacia este, sino a cualquier proceso infeccioso, pues va a ser muy diferente a una persona que tenga factores predisponentes de importancia, factores de riesgo que ya hayan alterado la estructura de su corazón. Por ejemplo, un hipertenso de larga evolución, estamos hablando de 15, 20 años como hipertenso, pero que descubrió que era hipertenso, le indicaron un tratamiento, lo usó 3 meses, 6 meses y después lo abandonó.
no tratado, descontrolado, o que usted es hipertenso igualmente de todo ese tiempo y que su médico le ha dicho, mire, ya usted tiene una alteración en la estructura de su corazón, tiene lo que se llama hipertrofia, o tiene lo que se llama cardiopatía hipertensiva. ¿Qué significa eso? Hipertrofia es que, como el músculo del corazón está recibiendo mucha fuerza de la presión, el músculo crece, igual que como cuando usted hace mucho ejercicio, ese músculo crece. Eso se llama hipertrofia del músculo, que son datos que van a favor de que ya su corazón se ha ido alterando, ha ido dañando la estructura del corazón por usted ser hipertenso de mucho tiempo, de larga evolución, a veces tratado, a veces no tratado, a veces maltratado, en el sentido de que toma el tratamiento de cabeza de manera irregular y en ocasiones lo toma de manera regular. Sin embargo, que lo tome de manera regular no le asegura a usted que igualmente su presión y su corazón anda bien. Por eso que son chequeos rutinarios cada cierto tiempo para ver si el medicamento que el médico le puso, si el medicamento que su cardiólogo le colocó, es el que realmente le tiene su presión controlada, porque yo le explico eso, bueno, es que usted está usando un medicamento, pero si ese no es el que le está controlando, usted no está haciendo nada, o sea, usted está tomando su medicamento, pero su presión sigue alta, lo que significa que su corazón puede seguirse alterando, haciendo hipertrofia o ese cambio de grosor, aumento de la masa del ventrículo que puede aparecer en diferentes áreas del corazón, puede ser en la parte que divide el corazón, que se llama septum interventricular, o puede ser en los ventrículos directamente en la parte externa, es en las paredes externas, sea derecha e izquierda del corazón. Y esos son datos que al final se reúnen con algunas otras informaciones y cuando uno le hace un ecocardiograma al paciente se lo pueden reportar como una cardiopatía hipertensiva. Eso significa que la hipertensión ha ido produciendo alteración en la estructura de su corazón y que al final le ha ido dañando y alterando esa musculatura. Por eso se llama cardiopatía, o sea, de cardio y patía, enfermedad, cardiopatía hipertensiva, porque cuando se encuentran esos datos de que el corazón está grande y que pudiera también grueso y pudiera estar también más ancho de lo normal, entonces se infiere que esa lesión puede ser porque la presión ha estado alta por mucho tiempo y el corazón ha ido trabajando de manera forzada. Entonces ya usted tiene ahí un factor de riesgo propio de su corazón para que cualquier proceso infeccioso, viral, bacteriano, cualquiera que fuese, pudiera ser un poco más agresivo en usted porque ya su corazón tiene una alteración. Ya usted tiene una cardiopatía hipertensiva, tiene trastorno en la estructura del corazón. Otra situación es aquellos pacientes que tienen o que han hecho ya un evento isquémico coronario, que han hecho un infarto al miocardio. Ya el corazón de esa persona no está como el corazón de una persona que nunca ha tenido nada. Esa persona ya tuvo una situación que le deja normalmente, el que hace un infarto, y lo hemos visto como en conversatorios anteriores, el que hace un infarto en un área específica del corazón va a haber una cicatriz dependiendo del tipo de infarto que sea. O sea, si usted tiene un infarto, la palabra infarto lo que significa es muerte celular. En esa área donde ocurrió el infarto, entonces va a haber una lesión que probablemente se quede de manera permanente según haya sido el diagnóstico y el tratamiento de ese infarto que usted tuvo. ¿Qué tan rápido se diagnosticó y qué tan rápido se le instaló un tratamiento y qué se hizo en el momento que usted hizo el infarto? O sea, si usted hizo un infarto y realmente en ese momento no se hizo lo que había que hacer, un tratamiento adecuado, no se revascularizó si de ser necesario, no se hizo un cateterismo, no se hizo lo que había que hacer, pues entonces ya eso va a quedar, como le digo, como una cicatriz en esa área. De hecho, en algunos pacientes, aún haciendo lo que hay que hacer, como quiera, ya el infarto ha evolucionado y queda esa cicatriz. Dependiendo donde sea el infarto y dependiendo del tamaño del infarto, va a ser menos o más complicado al momento de dejar ese daño. O sea, si es un infarto pequeño que ocurre en la cara de abajo del corazón, que es un área donde el corazón no hace tanta fuerza,
quizás no le haga tanto daño a la estructura del corazón. Ahora, si es un infarto en la cara anterior, en la cara fuerte del corazón, en la cara donde el corazón hace la mayor contractilidad para bombear la sangre, entonces probablemente el daño que ocurra en esa área sea mayor. O sea que ahí ya tenemos dos condiciones, uno por hipertensión de larga data no controlada o medicada pero no controlada, y un paciente que haya hecho una cardiopatía isquémica o un infarto, que haya dejado una cicatriz en su corazón, que igualmente esa cicatriz, como es un área afuncional, o sea que no va a tener la misma contracción, no va a ser la misma fuerza que las demás áreas del corazón, pues eso también puede hacer que el corazón se dilate, o sea que crezca un poco más en la parte interna y produzca entonces, mencionamos ahorita cardiopatía hipertensiva y ahora vamos a agregarle cardiopatía isquémica en fase dilatada. Esa es otra condición donde el corazón ya tiene entonces un factor predisponente a que si viene una condición de infección, sea bacteriana, sea viral, como le he mencionado, sea una neumonía, sea cualquier otra condición que se agregue a eso que ya está, pues le va probablemente a producir una situación peor que aquellos que no tienen. Pero si ese corazón de esa persona que hizo ese infarto o que tiene hipertensión de larga evolución y que tiene la cardiopatía hipertensiva en fase dilatada o la cardiopatía isquémica en fase dilatada, pierde parte de su funcionabilidad, que es contraerse de manera adecuada para producir una expulsión de sangre hacia toda la economía de todos los otros órganos, si se pierde esa funcionabilidad, entonces el paciente va a entrar en algo que hemos mencionado muchas veces que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, esa es otra condición comórbida, que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca porque hay una alteración, hay un daño en la estructura de su corazón, pues no hay duda de que esos son pacientes entonces de alto riesgo para que no le dé un COVID simple, leve, moderado. Esas son las personas con esas comorbilidades que pueden entonces esa infección convertirse en una infección peor o producir esos síndromes de distrés respiratorio que hacen que el paciente llegue a una condición delicada de salud. Entonces, esos tres grupos de pacientes que le he mencionado, cardiopatía hipertensiva, isquémico y pacientes que tengan falla cardíaca, pues son un grupo de pacientes especial. Eso trato igualmente de explicárselo a los pacientes cuando van al consultorio, como le digo, que tienen que llevar una comunicación al área de trabajo donde están, tratando de decirle, mire, si usted tiene una condición donde realmente debe tener la precaución, debe mantenerse con las medidas, de distanciamiento, con las medidas higiénicas de lavado de mano, con las medidas de utilización de mascarilla mucho más estrictas, y esos son pacientes que igualmente deben mantenerse trabajando en casa mientras dure la situación. Claro está, vemos que los casos han bajado y la economía del país grita a voces que hay que comenzar a hacer cambios, pero esos pacientes que tienen esas situaciones comórbidas deben mantener toda la precaución posible, porque en ellos, lamentablemente, es que las cosas pueden ir peor. Hay otros factores de riesgo que igualmente pueden llevar a los pacientes a tener o a convertirse con más facilidad a una infección complicada, que son aquellos pacientes igual diabéticos de larga evolución, que no llevan un control glucémico adecuado, que tienen hemoglobina glicosilada alta siempre, que es el control que se hace para ver cómo ha estado el azúcar en los últimos 2 a 3 meses. Aquellos pacientes con una obesidad muy marcada, o sea, son factores de riesgo concomitantes agregados a las enfermedades cardiovasculares per se. Aquellos pacientes que han hecho un evento cerebrovascular, y le mencionaba en un programa anterior que aquellos pacientes que hacen enfermedades cerebrovasculares, entiéndase, un stroke, un ACV, como una trombosis, como normalmente la gente le dice, pues hay que verlo igual como un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular o de su sistema cardiovascular, como si fuera un infarto a nivel del corazón, porque al final
La fisiopatología, o sea, lo que produce el infarto a nivel cerebral, tiene mucho que ver con lo que sucede con la parte cardiovascular, específicamente hablando del corazón. O sea, son enfermedades que andan muy cerca. O sea, aquellos pacientes entonces que han hecho un ACV, pues hay que verlo como un paciente con enfermedad del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque son pacientes que probablemente tengan igual aterosclerosis en otras partes del cuerpo, enfermedad aterosclerótica, que es la misma enfermedad que produce los infartos del corazón en la mayoría de los casos. O sea, la enfermedad aterosclerótica es sistémica. Sistémica quiere decir que no da en una parte específica. Que va y me dio en el cerebro específicamente, que me dio en una pierna específicamente. El que tiene enfermedad aterosclerótica y hace una trombosis, o hace un ACV, o hace un accidente cerebrovascular, un stroke, como usted quiera llamarle, es un paciente que igual tiene riesgo porque su sistema cardiovascular puede estar comprometido a diferentes niveles. Entonces, un paciente que no solamente su estado inmunológico pudiera estar comprometido, sino que por su condición per se de enfermedad sistémica inflamatoria, que es lo que produce realmente aterosclerosis, enfermedad sistémica inflamatoria que puede producir depósitos de grasa y de colesterol en diferentes partes a nivel arterial y dañar la elasticidad de las arterias y disminuir la producción de una sustancia sumamente importante para que esa elasticidad se produzca y que haya una buena circulación y que haya una buena un buen movimiento de todos los elementos, forme, que es una sustancia denominada óxido nítrico que se produce en la parte interna de las arterias. O sea, la persona que tiene enfermedad aterosclerótica de manera sistémica, como le digo, que pudiera manifestarse como un stroke, como una enfermedad periférica de las piernas o como un infarto al miocardio, pues igualmente es una persona que tenemos que verlo como un paciente de riesgo para si le da COVID, que probablemente o que pudiera desarrollar realmente una enfermedad más complicada que aquellos que no tienen esa condición. Así que vamos a ver en el próximo segmento qué cosas debemos hacer, qué deben hacer las personas que tienen esas condiciones, qué medidas debemos optimizar, cómo realmente que afecta el COVID a esa parte que vimos, el pericardio y el miocardio. Incluso esta tarde me llamó una colega para preguntarme con respecto a un movimiento enzimático que hizo una paciente que tenía COVID y me llamó para una opinión al respecto de por qué realmente se producía ese movimiento de una sustancia que se producen dentro del corazón en un paciente que tenía COVID. Así que en el próximo segmento vamos a ver esas partes, no se mueva de ahí. Y recuerde que puede seguirnos además de aquí, en este canal 10 de Cable Onda Oriental, puede seguirnos por Facebook y puede seguirnos en nuestro canal de YouTube. Todos los miércoles, informaciones nuevas, informaciones frescas y además retroalimentarnos. Si usted desea que hablemos de algo en particular que le interesa, decírnoslo y con todo el gusto, la doctora Ivette Gómez y yo, pues lo haremos. Así que nos vemos en breve. Seguimos aquí con todos ustedes, el doctor Josué Pichardo y su programa Glucodón al Corazón, cada miércoles con un tema de cardiología, pero en ocasiones, a petición de ustedes, lo hacemos de otras especialidades que con todo el gusto compartimos. Hablando en el día de hoy de el impacto del COVID sobre el sistema cardiovascular, sobre el corazón. Le mencioné inicialmente, le di una pincelada de la anatomía del corazón para que viéramos cuáles son las estructuras que pueden afectarse en los pacientes con COVID. Y hablamos de que el corazón tiene una membrana que se llama pericardio y que el músculo o miocardio es la otra estructura y que el pericardio es una hoja que se pega a la parte interna y otra a la pared. Le mencioné eso y vuelvo y se lo menciono ahora porque justamente los primeros datos que comenzamos a recibir cuando inició la pandemia en Wuhan es que algunos pacientes asistían a la emergencia con dolor torácico, iban a la emergencia con manifestaciones sugestivas de enfermedad coronaria, de isquemia, de infarto, de angina de pecho. Entonces,
Cuando se investigaban esos pacientes, pues lo que tenían era COVID. Entonces se comenzó realmente a sospechar y han salido múltiples publicaciones de que sí el COVID puede afectar directamente el músculo miocárdico y esa membrana del corazón. Y lo hace por 3 vías. O sea, de manera directa, el mismo virus, las partículas virales pudiera interactuar y afectar principalmente el pericardio. Y la otra vía que se ha postulado es que por la hipoxia significa la disminución de oxígeno en sangre, aquellos pacientes que tienen una condición respiratoria, o sea, que no le permite hacer el intercambio adecuado de los gases a nivel pulmonar por su afección, que entran en hipoxia, las células miocárdicas son muy sensibles, igual que las células del cerebro, a la disminución de la oxigenación, a la hipoxia. Y esa podría ser otra razón u otro de la forma de que el COVID afecte el corazón. Y la otra forma es por la producción de la reacción sistémica inflamatoria que produce la infección por COVID, donde se mueven una serie de elementos, se activan una serie de sustancias inflamatorias a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el organismo, que pueden afectar las células cardíacas. Hemos visto pacientes que van a la emergencia con dolor de pecho y que van con alteración en el electrocardiograma y que se sospecha que pudieran tener obstrucción en las coronarias, y cuando se le han hecho cateterismo, las arterias coronarias están limpias, están normales, que ha sido secundario al proceso inflamatorio sistémico que se produce en los pacientes por COVID. Algo interesante también, que desde el principio se planteaba, sin embargo, en algunos momentos eso fue casi crucificado, que se planteaba que había un movimiento exagerado de sustancias protrombóticas en los pacientes que hacen COVID, y que eso pudiera ser también una razón, ese movimiento protrombótico significa que facilita la formación de trombos, de coágulos. Se postuló que esa también puede ser una razón importante de que el paciente puedan afectarse su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que estar claro? Y como le digo, hemos visto eso con mucha frecuencia, que los pacientes con COVID pueden tener manifestaciones como si fueran un infarto, de dolor de pecho, incluso con cambios electrocardiográficos. Cuando se hace el electro se encuentran datos sugestivos de que haya enfermedad coronaria. Sin embargo, cuando se ha ido a la información definitiva para ver si hay enfermedad coronaria, no hay. O sea, que son datos o que son evidencias claras de que es un proceso inflamatorio sistémico que se produce sobre el músculo miocárdico. Y por eso algunos pacientes incluso tienen movimientos enzimáticos. ¿Qué significa que tienen movimientos enzimáticos? Que cuando se le manda a hacer algunas pruebas de laboratorio en sangre, se encuentran alteradas sustancias que solamente se elevan cuando hay un daño a nivel del corazón. Cuando se hacen entonces los estudios para definir qué está pasando, se encuentra que hay una inflamación significativa que pudo comenzar en la parte periférica o en la parte externa del corazón, en el pericardio, que es la membrana que lo envuelve, pero que pudo haber tocado y que toca el músculo, produciendo entonces lo que se llama una miocarditis viral. Recuerden que en algunos momentos les hemos dicho que ese término itis al final significa inflamación. Y si hablamos de que el músculo, las células del corazón, los miocitos, porque son músculo, y el músculo se llama músculo miocárdico, entonces cuando hay miocarditis es que se inflamó ese músculo del corazón. Con todas las manifestaciones que le he mencionado, dolor de pecho, cambios electrocardiográficos, alteración enzimática, entonces
hay todos los datos que le dicen al médico que ahí hay una lesión que hay que definir en ese momento si es secundaria al proceso viral o si es secundaria a una obstrucción coronaria. ¿Dónde se enlaza este proceso? Si le mencioné que los pacientes que tienen mayor predisposición a hacer complicaciones por el COVID son aquellos que ya tienen una lesión en su corazón, entiéndase una cardiopatía hipertensiva, como vimos, que son datos ya de alteración de la estructura del corazón, donde el músculo miocárdico ha crecido o se ha dilatado, o una cardiopatía isquémica, donde puede haber alteración de la estructura del corazón porque hay áreas que no se mueven adecuadamente, porque hay enfermedad en sus arterias coronarias. Si vemos que ya esa persona tiene esa condición y encima de eso ahora hay una inflamación del músculo miocárdico, pues no hay duda entonces que esas personas que tienen esa condición de base, y si encima de esto hay una inflamación sistémica con una miocarditis, pues esas personas van a tener claramente un peor desenlace. Entonces es por eso que hay que estar alerta, y en los pacientes que tienen estos factores de riesgo, pues tratar de mantenerlo haciendo todas las medidas de precaución, todas las medidas de prevención que existen en el momento. Y si ya el paciente realmente tiene la condición, entonces tratar de tempranamente hacer diagnóstico, de tempranamente hacer un tratamiento adecuado para que el paciente no desarrolle entonces estas complicaciones que encima ya de su condición de base pudieran llevarlo a una situación muy compleja que ponga en peligro su estabilidad hemodinámica, eso significa su estabilidad de sus signos vitales, y que pueda tener un desenlace fatal. O sea, hay que tener ahí la precaución con estos pacientes, pero miren cómo le he ido tratando de desglosar a aquellos que tienen esas condiciones premórbidas o comórbidas, y en comparación con aquellos pacientes que son simplemente hipertensos, que simplemente tienen una condición leve y que no tienen daño todavía en la estructura de su corazón, que están bien controlados y que son jóvenes. No es lo mismo en aquellos pacientes que tienen una condición ya de afectación del músculo miocárdico y que ya son personas de más de 60 años que por sí igualmente ya van a tener alguna alteración en la estructura, por lo menos en la relajación de su corazón. No es lo mismo en ellos que en una persona que no tenga nada. Entonces, en esos pacientes que tenemos nosotros que tener la mayor precaución. ¿Cómo me doy cuenta si tengo realmente alto riesgo, si tengo COVID? O sea, ¿cómo yo entro dentro de esa categoría de alto riesgo, que tenga que tener las precauciones y tomar todas las medidas del lugar? Bueno, ya le hemos mencionado, si usted es una persona de más de 60 años realmente y ya le dijo su médico, su cardiólogo, su internista, el médico que le ve, el médico en el que usted confía, el que le ha seguido por el tiempo que fuese, y si no le ha seguido, el médico donde usted vaya, para hacerse una evaluación en ese momento, si ese médico le explica que usted tiene ya una alteración en la estructura de su corazón, tiene una cardiopatía hipertensiva, tiene una cardiopatía isquémica, usted es un diabético decompensado, usted está en falla cardíaca, usted tiene un stroke o hizo una trombosis, un accidente cerebrovascular, entonces usted es un paciente que entra en una categoría de riesgo. ¿Por qué? Porque si ahora de encima de eso le da una pericarditis, pero que esa pericarditis se complique y haga una miocarditis, que le inflame el músculo miocárdico, encima de la condición de base que ya usted tiene, pues no hay duda de que entonces usted es un paciente que se puede complicar con más facilidad. Y que encima de eso, su proceso de COVID sea agresivo y que haga una neumonía con afectación de la ventiloperfusión, o sea, de la entrada de oxígeno, la captación a nivel pulmonar y su distribución a nivel de la sangre, ese intercambio gaseoso entre la sangre venosa y la sangre arterial. Si usted tiene una alteración ahí, porque tiene entonces un patrón inflamatorio, infeccioso, importante de su pulmón, pues no hay duda entonces que usted va a ser una persona que con facilidad pudiera caer en un cuadro que tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos y tener que ventilarlo y demás. Bien, entonces por eso es que hay que identificar esa población, o que usted sepa claramente de que si usted tiene esa condición,
pues tiene que usted hacer una retrospectiva y entenderse usted mismo que tiene que saber que es un paciente de alto riesgo, que la exposición suya es mucho peor que la exposición de una persona que no tiene esa condición premórbida o comórbida que tiene. O sea, si hacemos esa conciencia de saber, de reconocer, de entender nuestra condición, pues probablemente nos vamos a cuidar mucho más los que tengamos esa condición, los que tengan esa condición premórbida, porque vamos a conocer cuándo yo soy un paciente realmente que puedo convertirme en un paciente, o cuándo soy un paciente de alto riesgo. Y que si me da COVID, ¿cómo me convierto entonces en un paciente de muy alto riesgo de tener una enfermedad más compleja? O sea, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, si ya me diagnosticaron con COVID, ¿qué tengo que hacer si tengo esas condiciones, doctor? O sea, si yo sé que soy hipertenso y usted me dijo que hizo un infarto hace un tiempo, si tengo una condición premórbida, si hice una ACV, ¿qué entonces tengo que hacer? Bueno, lo primero es que no hay que entrar en pánico, porque igualmente no todos los pacientes que tienen esa condición van a morirse, ni le va a dar COVID que vayan directo a hacerle una afección del corazón. No es así. Si usted tiene una forma leve y que no produjo una situación de inmediato catastrófica, no hay por qué entrar en pánico. Lo primero es que vaya que su médico evalúe la condición en el momento. Bien, que evalúe la condición en el momento y el médico sabrá si realmente amerita comenzar a utilizar medicamentos, tratamientos, y el médico sabrá cuáles tratamientos tendrá que hacer. En ese momento el neumólogo, y si es necesario el infectólogo, tendrá que interactuar, e igualmente tendrá que ponerse de acuerdo con su médico cardiólogo. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos que tener también mucha precaución, porque a veces hay algunos de los medicamentos que se utilizan o que se han estado utilizando para el tratamiento del COVID, que gracias al Señor algunos de ellos han sido sacados, que algunos de ellos pueden interactuar con los medicamentos que ya estás utilizando para la situación cardiovascular que tiene. Entonces, lo mejor es no automedicarse, no comenzar de una vez a que si porque mi vecino se tomó esta pastilla, esta y esta, yo tengo que comenzar a tomármela de inmediato. ¿Por qué? Porque si usted tiene una condición, y ahí como siempre le digo, si usted tiene una condición, usted no es igual que el vecino, usted no es igual que la otra persona. Usted tiene entonces que el médico evalúe, de acuerdo a los medicamentos que está utilizando para la parte cardiovascular, ver cuál es el mejor tratamiento que puede utilizar, si lo necesita, porque igualmente, si usted tiene una forma leve, que usted no está ni siquiera asintomático, porque incluso han ido a verme pacientes que han hecho trombosis, que han hecho infarto, y me dicen, doctor, pero yo no me siento nada, absolutamente nada. Pero me hicieron una prueba en el trabajo y salí positivo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Primero, mantenerse su distanciamiento social lo más posible, mantenerse con su mascarilla, su higienización de manos. Si hay necesidad de darle tratamiento, se le dará, pero tratar de mantener el distanciamiento social, porque hay algo que debemos tomar muy en cuenta, que se denomina carga viral. Puede ser que la carga viral que usted tiene sea tan pequeña por una exposición mínima al virus, y que la carga viral que usted tiene sea tan pequeña que no le produzca a usted ningún síntoma y lo que le esté pasando sea algo muy leve. Ahora, si usted tiene otra exposición al virus y vuelve se contamina, la carga viral, esa exposición, puede ser que la carga viral aumente de nuevo. Y vuelve otra exposición y vuelve, entonces usted tiene una carga viral muy alta y entonces puede ser que eso que era leve en su condición cardiovascular puede ser de manera sumatoria, entonces, aparecer síntomas y aparecer complicaciones. Entonces, deje que su médico lo evalúe y converse en esa situación, y si usted, como le digo, es asintomático, si puede comunicarse con su médico, llámelo y diga, no, a mi paciente que yo le digo, no, pero si usted no se siente nada, tranquilo ahí, porque no ven entonces a la clínica a exponerse, donde hay muchísimas personas que pudieran estar contaminadas y pudieran ser portadores asintomáticos. Bien, entonces lo que hace es que el paciente realmente se observa esa condición y si hay que dar un tratamiento, entonces iniciarlo. Eso es lo que tenemos que tener bien pendiente. ¿Cómo prevengo si ya yo tengo realmente toda mi condición cardiovascular? ¿Cómo prevengo que me dé COVID? Bueno, todas las medidas están expuestas y están escritas casi en la puerta de todos los lugares donde uno va. No entre aquí sin mascarilla. De hecho, es una disposición
de las autoridades donde usted no puede transitar sin una mascarilla puesta. Tiene que lavarse las manos de manera frecuente con jabón y abundante agua. Tiene que utilizar higienizante de sus manos. No se lleve la mano a la boca frecuentemente, no se lleve la mano a los ojos. No se exponga donde haya gran cantidad de personas si no es estrictamente necesario. Si lo va a hacer algo de la manera rápida, si es estrictamente necesario. Bien, es utilizar todas las herramientas que tenemos, cuestión de evitar el contagio, y más si usted sabe que tiene alto riesgo, que usted le puede, eso leve, puede ser para usted más complicado. Y que si sabemos que dependiendo de la carga viral, de hecho, en muchos de los centros, y principalmente en los centros hospitalarios, incluyendo en el que trabajo, en el Instituto Dominicano de Cardiología, en Los Ríos, lo que se ha hecho es que los médicos estábamos yendo una semana sí y una semana no. La próxima semana probablemente ya nos reintegramos todas las semanas. Una semana sí, una semana no. Por una razón, porque si yo me infecto o me pongo en contacto hoy con una persona que esté asintomático probablemente, pero que me tosió, me dio la mano, yo me la llevé a la boca y me expuse y obtuve una carga viral, si yo realmente no vuelvo a enfrentarme con otra persona contaminada y volver a recibir otra carga viral, si tengo la enfermedad o se desarrolla el virus, es de una forma leve. Entonces así mismo pasa, si usted ya tiene una exposición porque lamentablemente fue a un lugar, a un supermercado, lo que fuese y se expuso, pero es una carga viral sumamente pequeña, probablemente usted desarrolle algo leve. Ahora, si usted sigue en el medio todos los días y vuelve y se expone, y vuelve y se pone, y vuelve y se contamina, y vuelve y recibe otra carga viral, va a ser entonces que su organismo, que ya está débil por sí, por sus condiciones previas que hemos mencionado, cardiovasculares, pues no pueda soportar toda esta carga viral y lo que va entonces a desarrollar una enfermedad más compleja. Así que la exhortación es, usted si tiene una condición cardiovascular, si usted es hipertenso no controlado, si usted tiene una cardiopatía hipertensiva, si usted tiene una cardiopatía isquémica que me mencioné, de qué se trata cada una de ellas, si usted ha hecho un stroke, si usted ha hecho un evento cerebrovascular, si usted es diabético, trate de exponerse lo menos posible. Trate de andar con su mascarilla puesta la mayor parte del tiempo, y si va a salir a la calle, no salga nunca sin ella. De hecho, si está en la casa, en su casa, con sus hijos, con sus nietos que se están moviendo hacia la calle, manténgase usted también con su mascarilla, porque entonces en un momento dado puede traérsele a usted hasta la casa. O sea que eso es lo que tenemos que tener bien pendiente, y como le digo, más si tenemos un riesgo cardiovascular. Así que es todo por esta noche. Espero haberle contestado a algunos de los pacientes que pidieron que hablara de esto, de cómo se afectaba el corazón en la enfermedad por COVID-19. Nosotros nos volvemos a ver el miércoles, Dios mediante, aquí con otro tema importante de salud. La doctora Ivette Gómez está el martes hablando de odontología responsable. Yo estoy en el Instituto Dominicano de Cardiología en Los Ríos. Igualmente estoy en el Centro Policlínico Nacional en las tardes. Con todo el gusto puedo asistirle. Bien, si necesitan realmente que un médico pues le evalúe, pueden hacer la cita a través de la asistente y con todo el gusto estaremos por ahí. Siempre hay muchos pacientes y se hace por cita, por la razón que todos sabemos de que no podemos hacer aglomeraciones de personas, pero estaremos dispuestos con todo el gusto a servirle. Así que pasen todos muy buenas noches. No se olvide seguirnos por Facebook, igualmente por nuestro canal de YouTube. Y el próximo miércoles volvemos a vernos aquí a las 7 de la noche en su canal 10 de Cable Onda Oriental. Muy buenas noches para todos y que tengan un feliz fin de o resto de semana.